Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Señal Global. Es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Muy contento de estar de nuevo por acá. Al contrario, nosotros estamos más que contentos y gustosos de recibirte, Samuel. Pues, como siempre, vienes con temas interesantes, temas pues que están vigentes. Hoy abordaremos: Polonia pretende anexionarse parte de Ucrania. ¿Cómo es eso? ¿Por qué está interesado Polonia en anexionarse parte de este país? ¿Y por qué a nivel internacional no se escucha pues nada al respecto, contrario a lo que veníamos pues escuchando y analizando respecto a lo que ocurre con Rusia? Pues sí, parece que si Rusia es la que se queda con parte de Ucrania, pues las críticas vienen fuerte desde Occidente, pero cuando a Polonia se le ocurre también que debido a las ayudas que le ha dado a Ucrania, merece también quedarse con una parte del pastel, pues parece que nadie dice nada, ¿no? en el mundo. Debo decir, Cecilia, que a raíz de ese programa que hicimos en el cual expusimos que Polonia podría convertirse en la nueva potencia europea, recibimos algunas críticas en lo personal, que me decían que era imposible porque en Europa hay solamente dos potencias, que son Alemania y Francia, y eso cualquier persona que lee Wikipedia lo sabe, ¿no? Los informes que estábamos dando decían que Polonia y Estados Unidos tenían ese proyecto, incluso también Gran Bretaña, de impulsar a Polonia a convertirse en la nueva potencia. Lo hemos demostrado perfectamente, y ahora las fuentes que se han venido publicando, los titulares como Polonia se prepara para la guerra, en el cual Polonia está reclutando a 130,000 ciudadanos sin experiencia militar para darles formación militar en preparación de una guerra. Se han publicado también otros titulares como Polonia quiere anexar territorio de Ucrania como compensación por la asistencia militar, que es lo que decíamos, y la inteligencia israelí también publicó que Polonia estudia la posibilidad de anexionarse el oeste de Ucrania, so pretexto de que la única forma de que la OTAN podría defender a Ucrania sería que parte de Ucrania perteneciera a la OTAN. Entonces, bajo esa premisa, resulta que los polacos pues de pronto dicen, bueno, pues me quedo con parte del pastel ucraniano, y de esa forma podemos proteger a los pobrecitos ucranianos, que por una parte está partiendo el país Rusia, pero pues nosotros nos vamos a ver bien, ¿no? Fíjate la doble moral que tienen estas personas, ¿no?, en Europa. Claro, Samuel, hablas de esa compensación que dice Polonia, que pues bueno, podría, por eso podría anexionarse esta parte, por esa compensación, esa ayuda que le ha brindado a Ucrania. Si fuera así, pues imagínate, la mayoría de los países podrían quedarse con una parte de Ucrania. Vemos la ayuda por parte de Estados Unidos. La Unión Europea acaba de dar a conocer nuevamente una ayuda multimillonaria de millones de euros para Ucrania. Háblenos un poquito de historia. Esta zona que Polonia está poniendo en la mira, esta zona de Ucrania, ¿por qué es importante? ¿Alguna vez perteneció a Polonia? Me gustaría que abordáramos ese tema, por favor. En efecto, mira, qué bueno que tocas ese tema de la historia, porque quien no comprende la historia está condenado a repetirlo. Esa máxima es siempre, nunca falla, más bien, ¿no? Entonces, sí llegó a pertenecer esa parte de Ucrania, podemos decir la parte occidental de Ucrania, a Polonia, cuando Polonia y Lituania se habían convertido en un país, no en un país, sino en una confederación que llevaba el nombre de Mancomunidad Polaco-Lituana. Era una potencia central muy importante que incluso amenazaba la existencia propia de Rusia. Y también recordemos que en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia se reflota, porque Polonia se va debilitando constantemente y llegó a desaparecer, se la repartieron entre Rusia, Prusia y Austria. Llegó a un momento de desaparecer y, Cecilia, llegaron a pasar casi más de 200 años sin que hubiera una Polonia en Europa. Y después de la Primera Guerra Mundial, los aliados la reflotan
constituyéndola con territorios antiguos del Segundo Reich, con parte de Austria y otras regiones de los países que habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial. Y el general Pilsudski, como habíamos visto en alguna de las participaciones, llegó a considerar un proyecto como el que hoy se denomina la Iniciativa Tres Mares, que sería, en ese momento le llamaban el Intermarum, que era pues básicamente esta alianza entre varios países de lo que hoy se conoce como la Iniciativa Tres Mares. De ahí es la importancia, Cecilia, de que a Polonia le interese muchísimo conseguir esos antiguos territorios que en alguna ocasión llegaron a ser parte de la mancomunidad polaco-lituana. O sea, ¿Polonia considera esta parte, este norte de Ucrania, como territorios ancestrales? No precisamente territorios propios de Polonia. Por eso la idea es que para anexionárselos es el objetivo de proteger a Ucrania. No tanto que sean territorios polacos en sí, como tal vez podría decir los alemanes, que eran los territorios de la Prusia Oriental. Pero lo que sí podemos ver en este proyecto que hemos explicado en otras ocasiones es que es muy necesario tener costas ucranianas en el Mar Negro para llevar adelante la Iniciativa Tres Mares. Entonces no se pueden dar el lujo los polacos, ahora que se les está dando la oportunidad de ser una potencia nuevamente después de muchísimos años, que nunca lo fue, de hecho, hasta solamente en la Edad Media, como te digo, que iban los polacos y entraban a las puertas de Moscú sencillamente, ¿no? Pero sí que es geoestratégico. O sea, forzosamente, para concretarse la Iniciativa Tres Mares, Polonia tendría que anexionarse esta parte de Ucrania, por donde se encuentran ubicados estos territorios. ¿O por qué la importancia? En la actualidad sí, porque la primera posibilidad era que Ucrania se uniera a la Unión Europea, lo cual pues vimos que provocó el actual conflicto. Pero a vista las circunstancias, pues sí se necesita que por lo menos parte de Ucrania forme parte de Polonia, para que así se pueda dar el pretexto de defender a un miembro de la OTAN o de la Unión Europea, perdón, y que la conflagración se lleve incluso a unos niveles soñados solamente por esos amantes de la destrucción del mundo, ¿no? Que quieren a fuerza ir a una tercera guerra mundial nuclear con Rusia. Esperemos que no suceda, pero eso es lo que se está buscando en Occidente, Cecilia, por desgracia. A ver, ¿y Polonia se atrevería a enviar oficialmente a militares a Ucrania con el pretexto precisamente de defender a los ucranianos o a los polacos que están en estos territorios? O sea, ¿oficialmente lo haría? ¿Tendrían que intervenir militarmente y luchar contra rusos? ¿O cómo sería pues la dinámica? ¿Cómo sería la acción, Samuel? Yo creo que puede suceder lo siguiente: cuando se reconstituye Polonia después de la Primera Guerra Mundial, Polonia tuvo fuerzas en antiguos territorios alemanes. Pongamos el caso de Danzig y de Prusia en su conjunto, ¿no? Y en la actualidad sería un modus operandi parecido. Si parte de Ucrania se anexiona a Polonia, habría obviamente la posibilidad de enviar tropas, y ahí entraría en un conflicto con Rusia, igual que como entró con Alemania, que desató la Segunda Guerra Mundial. No sé si se atreverían a ir directamente, pero está el antecedente, Cecilia. Yo no quiero asegurar nada porque no quiero ser irresponsable, ¿no? Pero está el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, en el cual Polonia se atrevió a desafiar a Alemania a sabiendas de que no tenía ninguna posibilidad, y bien podría ser ahora el mismo caso, ¿no? Que desafíe a Rusia para arrastrar oficialmente a los aliados anglo-estadounidenses hacia una conflagración, y obviamente como Europa siendo un apéndice de los Estados Unidos, pues se arrastraría a estas potencias también contra Rusia. Esa es mi hipótesis. Samuel, de anexionarse esta parte de Ucrania, Polonia, más lo que estamos viendo que pasa también con las repúblicas de Donetsk y Lugansk y demás, lo que está sucediendo, ¿qué quedaría de Ucrania o
¿qué vendría siendo Ucrania? Ya en alguna ocasión habías tocado el tema, habías hablado que Ucrania nació como un estado colchón. ¿Aquí estamos demostrando eso o qué quedaría, qué sería de lo que resta del territorio ucraniano? Si se llegase a concretar que Rusia de veras o realmente se quede ya oficialmente con esas partes que solían ser parte de Rusia, hay que decirlo, y por otra parte Polonia se llegase a anexionar, esto se haría realidad una de las hipótesis que pusimos al principio del conflicto, Cecilia, que era que del Dníper hacia el este sería parte de Rusia y del Dníper, del río Dníper hacia occidente, formaría parte de la Unión Europea. Se haría realidad eso y desaparecería pues el estado colchón que fue Ucrania hasta ahora y estaríamos viendo tal vez la entrada en una nueva guerra fría otra vez contra Rusia, a pesar de que en la actualidad se está desarrollando una guerra fría contra China, entre Estados Unidos y China, obviamente. De no concretarse, de seguir las cosas así, de no concretarse que, pues bueno, Polonia se anexione esta parte de Ucrania, la geopolítica sigue como está actualmente. ¿Cambiará? ¿Esto beneficia a Rusia o no le afecta para nada a Rusia? ¿O cómo cambiaría, pues bueno, toda esta cuestión, toda esta dinámica, el tablero? La idea supuestamente de Ucrania es salvar la parte que queda ya de Polonia. La idea de Polonia es salvar la parte occidental que queda de Ucrania. Ya lo demás prácticamente lo están dando por perdido, Cecilia, porque la guerra, como bien dijo un colega, Ucrania la gana en las redes sociales, todos los días tiene victorias, pero en la realidad es que está siendo aplastada totalmente. En cuanto, por último, Samuel, en cuanto al tema nazi, Polonia y Ucrania. Bueno, esa es una teoría que tienen por ahí algunos que no pueden vislumbrar bien lo que está sucediendo en Ucrania. Y alegan que hay nazis, pero bueno, sí, es que el término nazi y nacionalsocialista sería entrar en un debate muy largo, Cecilia. Nazis hay en todos lados, nacionalsocialistas y de esos ya no existen. Perfecto, Samuel, muchísimas gracias.